Natalia Vacareza la tenemos nuevamente en línea. Nati, y ¿Cómo va? ¿cómo va? Y a ver, ¿algún Bien. detalle sobre el mensaje del presidente? Bueno, detalles seguramente lo va a estar dando en minutos ahora cuando empiece la conferencia de prensa Nicolás Dujovne, ¿no? Sí. Ampliando este anuncio del presidente Mauricio Macri de iniciar nuevamente conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ahí contó bien en su mensaje que duró apenas 2 minutos con 40 segundos, que habló con Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional, Sí. para pedir un nuevo apoyo. Bueno, dijo que esto va a estar realizándose en forma inminente y también dejó un mensaje para lo que va a ser el día de mañana, ¿no? En el Congreso. Volvió a hablar del tema de las tarifas, le habló a la dirigencia política, pidió este mismo mensaje, ¿no? Que ya viene repitiendo el gobierno hace varios días, de no apelar a la demagogia. Bueno, esto tiene que ver con el mensaje que va a llegar mañana al recinto de la Cámara de Diputados, cuando a las 12 del mediodía comience la sesión para tratar no solo la ley de mercado de capitales que quiere sacar el gobierno, sino también, luego de esta aprobación, va a llegar el tema de las tarifas, ¿no? De esto que busca el sector del peronismo disidente, de retrotraer las tarifas de los servicios públicos a diciembre de 2017. Y también, Nati, de alguna manera, en este discurso, el presidente de la Nación ratificó el rumbo económico del gobierno. Él dice Sí. estar convencido de que están haciendo lo correcto. Exactamente, ¿no? Y un poco también las responsabilidades de lo que tiene que ver con el contexto internacional, las devaluaciones de otras monedas, lo que es la suba del petróleo, también dirigido un poco a lo que va a ser la reunión de esta tarde que va a tener el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con las petroleras. A las 3 de la tarde está prevista esta reunión, donde busca por lo menos el gobierno frenar por 2 meses lo que es el aumento de la suba de las naftas. Bueno, eso también va a ser clave en el día de hoy. Y bueno, dijo obviamente que estamos dependiendo de lo que es el financiamiento externo. Bueno, así es donde abrió el mensaje y dejó este mensaje, ¿no? De que nuevamente volvemos a depender del Fondo Monetario Internacional para un apoyo, una ayuda a la Argentina. Claro, y ahí está justamente este financiamiento externo del que estamos hablando, ¿no? ¿Y cómo van a Exactamente, reaccionar que los ahora, bueno, mercados? vamos a ver, seguramente el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya va a dar más detalles Nati, de lo que son estas conversaciones. vamos a escuchar nuevamente al presidente de la que nos Nación. haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, generando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos. Bueno, lo que decía el presidente de la Nación, Mauricio Macri, habló primero de variables, que ellos no manejan, de factores externos, justamente aumento del petróleo,
el aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos, algo que veníamos hablando, Nico. Pero vamos a ver qué está pasando en la City porteña. Sí, ahí está Rodolfo Morel. ¿Qué está pasando, Rodolfo? ¿Bajó? Rodo. Estaba 23.50, ahora está 23.30. Estaba 23.50 la última vez, ¿o no? 23.50 la última vez que vimos, 23.30 ahora. Igual que ayer, sube y baja. Pero me quedo con lo que decía Macri. Nosotros veníamos hablando durante todo el aumento del dólar que había por lo menos dos variables que hacían que la moneda suba. Una era la interna, como ya sabemos, el impuesto a los LEVAX, y otra era la parte externa, la sube de tasa de Estados Unidos. Macri decidió hacer hincapié en este factor. Como bien decía el presidente, todas las monedas del mundo se evaluaron. El tema es que la Argentina es la moneda que más se evaluó y es la única que no se recuperó ni un poco. Hasta el día de ayer, algunas monedas, por ejemplo, la de Brasil, lograron recuperarse un poco después de la devaluación por la suba de tasas en Estados Unidos. Vamos a preguntarle a Rodo, entonces. Sí, a ver cómo está la City porteña, Rodo, sí. ¿Ahí me escuchás, Carlos? Perfecto. Dale, María. Carlos, vamos en medio de la City porteña, en medio del anuncio del gobierno. El dólar se recorta en estos momentos en 22.30 comprador y 23.30 vendedor. Desde el anuncio de hace minutos nada más del propio presidente de la Nación, abriendo negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la placa que estamos viendo ahora sobre la cotización del dólar quedó clavada en 23.30. Recordemos que durante la jornada de hoy abrió en alza hasta llegar a casi 24 pesos, pero bueno, hoy después del breve anuncio del presidente Macri se ha quedado cortado en 23.30 vendedor aquí en las principales casas de cambio en la City porteña. También los operadores, Carlos y María, tienen una jornada bastante negra. ¿Por qué? Porque si bien ayer podíamos hacer entrevistas sobre el futuro del dólar y sobre el futuro de la economía, sí, hoy se niegan a hablar. ¿Sí? Rodolfo. Sí, solamente off the record te van comentando algunas cosas, pero se niegan a hablar sobre el futuro y la incertidumbre del dólar en horas de la tarde que va a suceder sobre el precio del oro verde. Sí, Carlos. Ya vuelvo con vos en vivo ahí a la City porteña. ¿Ahora? Sí, porque estamos en comunicación con Juan Manuel Coco del diario BAE, nuestro compañero. Hola, Juan Manuel. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, Juan Manuel? ¿Qué análisis se puede hacer? Por un lado, con lo que está pasando en los mercados y por otro lado, con el mensaje del presidente. Bueno, ya escuchamos al presidente Mauricio Macri, habló con la titular del Fondo Monetario Internacional, sí, y le dijo que va a requerir asistencia del Fondo Monetario, una asistencia evidentemente financiera, pero claro, el Fondo Monetario cuando presta dinero también pone sus condiciones. El Fondo Monetario ya le había anticipado al gobierno de Mauricio Macri que tenía que hacer un ajuste fiscal. Un avance de esto lo vimos el día de la corrida cambiaria, cuando el Banco Central elevó la tasa y el ministro Duhovne ajustó la meta fiscal, la redujo a 2,7%. Bueno, seguramente el ministro Duhovne dará a conocer en minutos los detalles de lo anunciado por el presidente Macri, y se habla de una asistencia del Fondo Monetario, un blindaje del orden de 20.000, 30.000 millones de dólares, una cifra realmente importante, considerando sobre todo las reservas que tiene el Banco Central, que están cerca de 50.000 millones de dólares. Hasta ahora pensábamos que esas reservas eran suficientes para capear cualquier corrida, capear cualquier retiro de depósitos, pero bueno, parece que el gobierno quiere tener un colchón amplio de dólares para poder afrontar esta crisis, que es una crisis profunda, es una crisis internacional, pero con mucho mayor impacto en la Argentina que en los países de la región. Es una incertidumbre. Realmente fue una sorpresa este anuncio, porque se esperaba que el gobierno no tome una decisión de este tipo, que no recurra a los organismos financieros y que, bueno, que pudiera sortear y capear esta situación internacional y local con los recursos propios. El ministro de Finanzas, Nicolás Caputo, dijo el último viernes que tenían cubierto el 85% de las necesidades financieras, pero bueno, parece que el gobierno quiere tener todas las herramientas a mano para poder enfrentar esta crisis internacional que está golpeando muy fuerte los mercados. Si ustedes ven hoy los mercados en Argentina se están con baja de 6, 7, 8%. Es el quinto día que los mercados
están cayendo y el dólar, por supuesto, es una consecuencia el dólar, ¿no? No es una causa de todos los males, sino una caja de resonancia de estos desequilibrios financieros, de estos desequilibrios económicos y, por supuesto, de la situación internacional. Juan Manuel, la apertura de los mercados hoy, con este dólar subiendo y este Merval cayendo, ¿tiene que ver con factores externos entonces? Mira, hay un factor de base que es el factor internacional. Todo esto comenzó con un recorte de impuestos del presidente Donald Trump en Estados Unidos que impulsó la economía estadounidense, creó inflación y llevó al nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a subir las tasas de interés, porque claro, el mandato para la Reserva Federal de Estados Unidos es muy claro, tiene que cuidar tanto el empleo como el nivel de precios, es muy importante. Estados Unidos tiene inflación que nosotros en Argentina tenemos en un año, tiene inflación que nosotros tenemos en un mes. Para ello es muy importante controlar el nivel de precios, por eso inició un alza en los tipos de interés. Principalmente el que se mira es el bono a 10 años. La economía, digamos, los bonos estadounidenses están vistos como los bonos más seguros del mundo. Sí. Y es una referencia para los tipos de interés de todos los otros bancos. ¿Y qué es lo que provoca cuando sube la tasa de interés? Provoca que los fondos que están invertidos en mercados emergentes como en la Argentina regresen a buscar esa rentabilidad que está aumentando en los bonos más seguros del mundo. Bueno, esa es la pata internacional. Argentina está viviendo una corrida de fondos institucionales, una salida de fondos locales. Juan Manuel, vos recién nos decías que en los otros países de la región no los había afectado tanto o se habían podido recuperar. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué nosotros no estamos pudiendo salir de esta situación? Mira, Argentina es un país, como le dicen las personas de finanzas, con un alto beta, es decir, una sensibilidad muy alta a los movimientos internacionales. ¿Por qué? Porque tiene una gran dependencia del financiamiento externo. Argentina fue en los últimos 2 años el país que más deuda emitió en los mercados emergentes en el mundo. Todo para cubrir, por supuesto, necesidades fiscales. Y si vos mirás a partir del 28 de diciembre, cuando los llamados 4 fantásticos del gobierno, Marcos Peña, Federico Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central, y los ministros de Hacienda y de Finanza, Nicolás Duhovne y Luis Caputo, hicieron ese anuncio que el mercado leyó como una interferencia del gobierno en el Banco Central. Desde ese día el riesgo país comenzó a subir a un ritmo diferente que otros países vecinos, como Brasil, por ejemplo. El riesgo país tiene una base importante emergente, pero Argentina la superó. ¿Y qué es lo que los inversores ven ahí? Los inversores ven el riesgo de interferencia política en la política económica. Y que Juan no Manuel. va a cumplir... Sí, disculpa. No, todo bien. Lo tenemos en línea también a Alejandro Roba, economista, y queremos conocer también tu opinión. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, preocupados con todo esto. Mirá, en estos momentos el dólar oficial 22 pesos con 70, en casa de cambio 22,80, está cayendo el Merval. Habló el presidente de la Nación, lo va a hacer en minutos el ministro de Economía. ¿Qué ven ustedes como economistas en todo esto? Mirá, si ya tenés que salir a pedir un salvataje del Fondo Monetario Internacional, es que estás en una crisis de deuda externa, como venimos anunciando, como venimos tratando de llamar a la reflexión al gobierno, que esta política asentada sobre la entrada de capitales financieros está llegando a su fin o ha llegado a su fin. Sí. La llegada del fondo no va a ser otra cosa que agravar la situación, porque a cambio de prestarte, digamos, el Fondo Monetario va a pedir un ajuste mayor al que ya está haciendo el gobierno, y todos sabemos, porque lo hemos vivido en la década del 80 y en la década del 90, que los gobiernos que toman la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional es a cambio, porque el fondo va a querer que se le pague lo que se está pagando, y está bien, a cambio del sufrimiento de todos los argentinos, que ya ha sido mucho en estos 2 años, pero que el gobierno parece que no conforme con los ajustes económicos que está aplicando. Hoy el Fondo Monetario le va a servir de excusa para decir que él no está haciendo el ajuste, sino como hacían los gobiernos anteriores, lo hacían los gobiernos radicales de la época de los 80 y de los 90, también el gobierno de Menem, que la culpa del ajuste la tiene el Fondo Monetario y es en realidad
el gobierno, que hasta hace, te diría, horas, decía que tenía 60.000, 55.000 millones de dólares de reserva del Banco Central, y hoy parece que eso no alcanza para frenar la corrida, que el mismo gobierno se ha autoinfligido por un sistema económico que no reconoce a los trabajadores o a la producción como el generador del crecimiento económico, sino solamente a la especulación financiera que está terminando. Alejandro, estamos sumando opiniones en este día tan revuelto, ¿no? Sí, estamos en comunicación telefónica con el economista Armando Bocco. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su opinión de lo que está sucediendo? ¿Bocco me escucha? Arnaldo. Arnaldo. Hola, no, ¿me escuchás? Lo que pasa es que ustedes deben tener el retorno bajo, yo no sé, yo lo escucho perfecto. Vos escuchás perfecto. Pero, Ahí lo ok. escuchamos. Arnaldo, bueno, tu visión con esto que está ocurriendo. Bueno, creo que es una situación muy delicada, digamos, hoy hay una disparada del tipo de cambio. Me parece que el gobierno actuó con las armas que tenía, no todas. Hay una desconfianza del mercado financiero externo sobre la Argentina. Hay, obviamente, las calificadoras de riesgo han sido lapidarias con la Argentina, han bajado la nota, los comportamientos de la bolsa. Me parece que el gran problema de la Argentina es que no tiene cómo afrontar las situaciones que vienen y el presidente tomó la decisión de ir al Fondo Monetario. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? ¿Que nos endeudamos de nuevo? Sí. Nos endeudamos, hay que ver en qué condiciones va, si va por un programa de los denominados de contingencia, que es que el fondo atiende los vencimientos de la deuda externa argentina por un tiempo, o va para dentro del marco del acuerdo de la Argentina con el fondo, si va a un crédito stand-by con todo lo que se implica. Si va a un stand-by viene una dureza fiscal, viene probablemente una mayor devaluación, no sé, hay que verlo. A ver, el préstamo en este estilo, ¿qué significa? ¿Que son condiciones que puede ordenar el Fondo Monetario Internacional para cancelarlo o para por lo menos tener las condiciones de financiamiento? No, es para que le dé dólares frescos, que la Argentina no tiene, porque la visita del ministro Caputo en el mes de marzo a Nueva York, cuando fue a explorar las posibilidades que tenía de conseguir nuevos inversores para la compra de deuda emitida por la Argentina, fue negativa. Arnaldo, nosotros sabemos a través de la historia que siempre que intervino el Fondo Monetario Internacional en este tipo de préstamos, siempre hubo, de alguna manera, un pedido a cambio. ¿En carácter de qué se da este préstamo? ¿En devolución con pago más intereses? ¿O hay un cambio en la política económica? ¿Va a haber un pedido de ajuste? Va a haber un cambio y va a ir hacia un proceso de ajuste más severo la Argentina. ¿Y eso qué significa? Un ajuste fiscal más severo. Si en el momento que se hizo el primer informe del artículo 4 del Fondo Monetario, se pidió a la Argentina que bajara el gasto en jubilados y pensionados, y la Argentina recortó 100.000 millones de dólares, imagínense que el Fondo Monetario no va a entregar financiamiento a baja tasa sin exigirle a la Argentina un ajuste más severo, digamos. Está bien, cuando vos hablas de ajuste más severo en la actualidad, ¿de qué estás hablando? Recorte el gasto público. ¿Y eso qué implica? Y bueno, recesión. Recesión. A ver, porque me parece que el que nos está mirando del otro lado quizás no lo vea como algo menor que nivel de actividad. Para nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que cambia? Y vamos a tener una situación probablemente de menor nivel de gasto, y eso implica que el Estado gasta menos, hay menos actividad, hay menos trabajo para los proveedores del Estado, probablemente hay menos ocupación. La economía se va a desacelerar justamente porque la inflación va a ser más alta en estos meses. Con este tipo de cambio la inflación va a ser más alta, entonces hay que ver en qué condiciones negocia el fondo. Lo que tiene que hacer el Estado en este momento y el presidente es sentarse con los principales líderes de la Argentina y explicar cuál es la situación, porque los que más o menos seguimos los números tenemos idea de que la Argentina está pasando por una vicisitud. Hay una parte de la sociedad que cree que está en el mejor de los mundos. Claro. No estamos en el mejor de los mundos. A ver, Arnaldo, estamos también con Alejandro Roba en línea. Alejandro, tu visión, no sé si lo escuchaste, Arnaldo, es más o menos la misma. ¿Se viene un ajuste severo
en nuestro país a través de este préstamo del Fondo Monetario Internacional? Bueno, primero, ajuste en la Argentina desde hace 2 años. Eso estamos todos convencidos porque el aumento de tarifas, la reducción de algunos programas de gobierno han sido por un ajuste económico. Ahora, el Fondo Monetario, para darte ese préstamo, te va a decir, tienen que estar enfocados en el pago de los intereses y el capital de esa deuda. Entonces, va a haber menos menos salud, menos educación, menos infraestructura, menos justicia, menos seguridad, porque todos los gastos o las inversiones que el gobierno estaba haciendo hoy van a tener que ir reduciéndose para priorizar el pago de los intereses de la deuda del fondo y de la deuda externa. Es una típica crisis de deuda externa que el gobierno ha generado por el alocado incremento de la deuda externa que en 2 años pidió más de 100.000 millones de dólares y ahora hay que pagarlo. La fiesta, que es la verdadera fiesta de la deuda externa, es lo que hoy los financistas, aquellos que han especulado con el peso argentino, les están diciendo al gobierno que no va más. Perfecto, Alejandro.